difícil que una persona entienda algo si su salario depende de que no lo entienda, decía Al Gore. Una parte de la población considera que el cambio climático no es cosa del ser humano y que no nos influye en nuestras vidas, pues existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este reportaje abordaremos distintas cuestiones para hacer ver que el cambio climático es un grave problema mundial y que afecta diariamente a nuestras vidas. Y lo seguirá haciendo de no tomar medidas. Para ello, trataremos qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y sus consecuencias y cómo podemos evitarlo. Además, contaremos con las palabras de un experto, Arturo Colina, subdirector de la nueva Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Para empezar, trataremos dos cuestiones: ¿qué es el cambio climático y a qué se debe? En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivadas de las actividades del ser humano que provocan variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones, de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones. Después de conocer que el calentamiento global es la causa del cambio climático, debemos conocer los principales factores que hacen que este problema exista. Hablamos entonces de los gases de efecto invernadero, del aumento exponencial de la población, de la destrucción del ecosistema terrestre y la deforestación, y de la destrucción del ecosistema marino. Como primera causa del calentamiento global tenemos los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que absorben la energía infrarroja del Sol, produciendo, como indica su nombre, el efecto invernadero que contribuye al aumento de la temperatura global del planeta. Estos gases son el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, los compuestos halogenados, el ozono troposférico, O3, y el óxido de nitrógeno, NO, etc. Provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria, la edificación, etc. También se generan por la actividad ganadera y agrícola, el tratamiento de aguas residuales, los vertederos, entre otros. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un proceso que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol, que sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de unos 18 grados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos como calentamiento global. El efecto invernadero, relacionado con la intensidad de las actividades en materia del uso de combustibles fósiles, ya ha causado un aumento de la temperatura de alrededor de 1 grado centígrado en comparación con la era industrial. Las causas de este fenómeno son el consumo eléctrico, la calefacción y el aire acondicionado, el transporte y la combustión fósil, el consumo diario de materiales desechables, la destrucción de los ecosistemas, etc. En segundo lugar, tenemos el aumento exponencial de la población. El número de personas en el planeta crece exponencialmente. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelerará el aumento y la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. También constituye una presión para ocupar cada vez más espacios, explotar más recursos, producir más alimentos y consumir más agua, contaminar más y utilizar energía. Además, los residuos son consecuencia de la actividad humana. Estos cada día van en aumento, debido al crecimiento de la población y la satisfacción de las necesidades de la misma. El manejo de los residuos
carece de tratamientos adecuados, que trae como consecuencia a la producción de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Desde 2004, España ha producido aproximadamente 13 millones de toneladas en residuos catalogados como urbanos, sin contar los provenientes de agricultura. Solo el 34% ha sido reciclado, haciendo que el 64% sea incendiado o enterrado. La falta de actividades y métodos de reciclaje adecuados que permitan la reutilización de los residuos como fuente de materia prima para otras empresas hace que éstas tengan que extraer nueva materia prima, que aumenta el deterioro del ambiente y contribuye al cambio climático. En tercer lugar, tenemos la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación. El cambio climático repercute de manera considerable en el suelo. Sin una gestión sostenible de la tierra y el suelo, no podemos abordar la crisis climática, producir suficientes alimentos ni adaptarnos a un clima en el cambio. El cambio climático tenderá a acelerar la pérdida de las especies de flora y fauna, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los bienes y servicios de estos ecosistemas también. La respuesta podría estar en preservar y restaurar ecosistemas principales y en dejar que la naturaleza capture el carbono de la atmósfera. En cuanto a la deforestación, los bosques son uno de nuestros patrimonios naturales más importantes, no solo porque nos proporcionan servicios esenciales, tales como el agua, alimentos, medicinas, maderas y materias primas, sino que son cruciales para el clima, porque deforestar aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bosques y sus suelos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad del clima. Si desaparecen los bosques, estos dejarán de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes del mismo, agravando el cambio climático. De hecho, se considera que el 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se deben a la deforestación. Los bosques son aliados del clima. Los bosques, como el resto del reino vegetal y a través de la fotosíntesis, captan el CO2 de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico que pasa a formar parte de la biomasa vegetal. En cuarto lugar está la destrucción de los ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% del CO2 generado. Además de su destrucción, el problema es que, cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. Desde hace un tiempo, el vertido de basura al mar está haciendo que éste se convierta literalmente en un gran vertedero. La Organización Internacional calcula que cada minuto se vierte al océano el equivalente a un camión lleno de plástico, lo que suponen casi 1.500 camiones cada día, 525.000 al año. La basura puede trasladarse por todos los ríos y océanos del mundo y acumularse en playas y en giros oceánicos. Estos residuos dañan los hábitats físicos, transportan contaminantes químicos, amenazan la vida acuática e interfieren con el uso humano de ríos y medio ambientes fluviales, marinos y costeros. De hecho, no figuran en los mapas, pero en nuestros océanos existen 5 islas de plástico flotante que amenazan con erradicar buena parte de la vida marina y contribuyen al cambio climático. Aunque algunas de estas manchas de basura, como la del Pacífico Norte, tienen un tamaño equivalente a Francia, España y Alemania juntas. De toda la basura, los residuos de plástico son los que tienen el mayor potencial nocivo para el medio ambiente, la vida silvestre y los seres humanos, ya que compromete también la subsistencia y la prosperidad de muchas pequeñas comunidades que viven de la pesca, perjudica la calidad del aire, contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global. Estos plásticos se encuentran flotando en la superficie, suspendidos en columnas de agua o en el lecho de casi todas las masas de agua. Son transportados por los ríos hasta el océano, donde se mueven con las corrientes, y a menudo son comidos por aves y peces, que concentran sustancias químicas nocivas en sus tejidos, llenan sus estómagos y les provocan que padezcan hambre. La basura plástica acuática es mucho más que un problema estético. Investigadores de la Universidad de Hawái descubrieron en 2018 que el polietileno, uno de los plásticos desechables más utilizados al exponerse a la radiación del sol y descomponerse, emite 2 potentes gases de efecto invernadero, el metano y el etileno, acrecentando así el problema del calentamiento global. Sin lugar a duda, los seres humanos somos la principal causa del cambio climático, pero ¿en qué momento comenzó el ser humano a incidir de manera excesiva sobre este grave problema?
Los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojados a la atmósfera empiezan a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas, etc., que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. En 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 8.000 millones. Ese crecimiento de la población, un consumo de energía cada vez más desmedido, el aumento de la demanda y la producción de energía obtenidos mayoritariamente a través de combustibles fósiles, han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado en 1,1 grados centígrados. Si bien se estima que al final del presente siglo el fenómeno pueda aumentar todavía más, aun cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. Como es natural, toda causa tiene su consecuencia. Anteriormente vimos cuáles eran las causas del calentamiento global: los gases de efecto invernadero, el aumento exponencial de la población, la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación, y la destrucción de los ecosistemas marinos. Veamos ahora cuáles son las consecuencias que producen sobre nuestro planeta. Respecto a los gases de efecto invernadero, una de las principales consecuencias es la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas y supone un grave peligro para los seres vivos. La lluvia ácida se produce debido a las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios naturales, los relámpagos y algunos procesos microbianos que liberan dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de azufre, como consecuencia de la quema de combustibles en la industria y las centrales energéticas, así como la mitad de las emisiones de óxidos de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos de motor. Asimismo, y aunque en menor medida, las explotaciones ganaderas intensivas producen amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica. Otra consecuencia son los fenómenos meteorológicos extremos: huracanes, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificaciones, desplazados y daños materiales. Las principales consecuencias del aumento exponencial de la población son las migraciones masivas. La figura del refugiado climático todavía no es reconocida por las Naciones Unidas. Es una realidad que se estima que habrá alcanzado los miles de millones de personas en 2050. Las migraciones climáticas comprenden el traslado de una persona o grupos de personas que predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a efectos del cambio climático están obligados al abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un estado o cruzando de forma internacional. En el año 2009 se produjeron 24,9 millones de nuevos desplazamientos debido a múltiples desastres. Respecto a la destrucción de los ecosistemas terrestres y la deforestación, la principal consecuencia es la extinción de las especies terrestres y los cambios que se producen en estos ecosistemas y la desertificación, que provoca la muerte de entre 10.000 y 50.000 especies cada año. La variación de las condiciones de vida en los entornos naturales provoca muertes, enfermedades y migraciones masivas de otras especies. La desertificación es el proceso por el cual disminuye y finalmente desaparece la vegetación en zonas secas, es decir, en tierras áridas y semiáridas.
como las zonas de pastizales o de matorrales. El concepto no se refiere a la expansión física de los desiertos existentes, sino a los diversos procesos que amenazan con convertir en desiertos ecosistemas que actualmente no lo son. La desertificación afecta al cambio climático mundial a través de la pérdida del suelo fértil y vegetación. De hecho, el suelo de las tierras secas contiene grandes cantidades de carbono que podría pasar a la atmósfera a causa de la desertificación, con repercusiones importantes para el sistema climático mundial. Debido a este problema también se produce la extinción de especies. Si la desertificación provoca cambios en los ecosistemas, las condiciones de vida cambiarán y estas especies desaparecerán o tendrán que adaptarse a otros espacios y competir por los recursos del mismo. La destrucción del ecosistema marino es causa del calentamiento global, pero este medio, a su vez, también sufre las consecuencias. En primer lugar está el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar. Desde principios de 1900, muchos glaciares alrededor del mundo se han estado derritiendo rápidamente debido al incremento de la temperatura, provocado por la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Este aumento de la temperatura es aún mucho mayor en los polos y, como resultado, los glaciares se han estado derritiendo rápidamente, fraccionándose en el mar. El derretimiento de los glaciares provoca el aumento del nivel del mar, que a su vez incrementa la erosión costera y eleva las marejadas a medida que el calentamiento del aire y del mar ocasionan tormentas costeras más frecuentes e intensas, como por ejemplo los huracanes y los tifones. Especialmente las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida son las que más contribuyen al aumento global del nivel del mar. En estos momentos, la capa de hielo de Groenlandia está desapareciendo 4 veces más rápido que en 2003, contribuyendo un 20% al aumento actual del nivel del mar. Además, el deshielo glaciar en los polos está ralentizando las corrientes oceánicas, un fenómeno relacionado con la alteración de la climatología mundial y la sucesión de episodios meteorológicos cada vez más extremos en todo el globo. Por otro lado está la acidificación de los océanos, es decir, la absorción de demasiada cantidad de CO2 que provoca la muerte y enfermedades de peces, algas, corales y otros organismos submarinos. El CO2 es un gas soluble, es decir, que se disuelve en el agua del océano. Lo hace siguiendo las leyes de la física y la química, mientras exista una diferencia de concentración entre el aire y el agua. Así, si hay poco CO2 disuelto en el océano superficial, este absorbe CO2 de la atmósfera hasta alcanzar el equilibrio. Los océanos siempre han absorbido y expulsado dióxido de carbono, trasladando el carbono de la atmósfera al agua. No obstante, el intercambio se producía con lentitud, generalmente a lo largo de miles o decenas de miles de años. Pero los seres humanos han perturbado ese lento cambio. Cada año, el océano absorbe alrededor del 25% de todo el CO2 extra emitido. En los últimos cientos de años, alrededor del 30% de todo el exceso de dióxido de carbono que han añadido los humanos a la atmósfera se ha filtrado a los océanos, produciendo así que el agua de los océanos sea más ácida, debido a ese exceso de CO2 que absorbe de la atmósfera. Además de acidificarse, los océanos también se calientan, ya que absorben el calor de la atmósfera. Ahora las mediciones revelan que en las últimas décadas el calentamiento de los océanos ha afectado a zonas muy por debajo de la superficie del mar. Este calentamiento afecta seriamente a la vida marina y el riesgo para la biodiversidad es aún mayor. Los animales que viven fuera de su rango térmico óptimo gastan más energía en respirar en detrimento de otras funciones. Esto les debilita y les hace más vulnerables a las enfermedades, facilitando que otras especies mejor adaptadas al nuevo régimen de temperaturas obtengan una ventaja de competencia. Además, cuando las temperaturas no son óptimas, las dificultades para el desarrollo de las esporas, los huevos o la progenie de estos animales son mayores. Por tanto, otra grave consecuencia es la extinción de especies marinas. Debido al cambio climático, la vida en los océanos se enfrenta a una pérdida masiva de biodiversidad, que podría dar lugar a una gran extinción oceánica a nivel global, que rivalizaría con las grandes extinciones pasadas del planeta Tierra. Quizá cuando nos explican algo a nivel global no percibimos tan directamente las consecuencias, pero ¿qué está sucediendo en nuestra región que nos dé pruebas de que este problema está más cerca de lo que creemos? Bueno, pues en Asturias, como en el resto del mundo, ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, y desde múltiples perspectivas. Tenemos una alteración del clima, es decir, que los patrones de tiempo climático, meteorológico, se están alterando. Tenemos olas de calor, tenemos olas de frío,
tenemos sobre todo fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, temporales costeros, erosión, incendios forestales, y todo eso está alterando nuestro modo de vida y nuestros patrones de bienestar. Entonces, tenemos eso que va a pasar. Bueno, la comunidad internacional y Europa en particular pues ha puesto en marcha una serie de medidas en dos ámbitos grandes, que es donde se actúa en el cambio climático. En la mitigación, que es la reducción de emisiones, pasando a fuentes de energía más sostenibles, y aquí en Asturias, nuestro modelo productivo era muy intensivo en emisiones y estamos bajando mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la segunda es la adaptación. Y la adaptación, aunque bajemos todas las emisiones hoy a día de hoy a cero, los efectos del cambio climático se van a notar durante décadas. Entonces la adaptación consiste en que nosotros tenemos que modificar nuestros modos de vida y nuestros modos de ocupación del territorio para prepararnos para esas crisis climáticas, para esos fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Nosotros tenemos un problema de población, y no solo porque estamos bajando población, sino porque tenemos una población muy mayor. Y por ejemplo, esa población es muy sensible a las olas de calor, porque no tienen la misma sensación térmica que los adultos y tienen sensación de sed, se deshidratan, y en una ola de calor pues corren el riesgo de problemas de salud. En el ámbito de los ecosistemas se están alterando las comunidades vegetales y animales y se están produciendo procesos de migración, sobre todo altitudinal, para buscar los mismos niveles de temperatura. Y en la costa, pues periódicamente nosotros sufrimos temporales que nos afectan a los puertos, a las vías costeras, y nos cuestan dinero en la reparación, hay riesgo para las personas, afectan a ecosistemas fundamentales como son los humedales, las playas, y después, en el caso de la mitigación, tenemos un reto que es la movilidad dentro del área central asturiana, que somos 800.000 personas, bien, y las medidas de mitigación lo que van a hacer es que vamos a tener que cambiar esos patrones de movilidad para ser sostenibles. Y luego tenemos otro problemilla, que es que aunque somos una comunidad con unas altas precipitaciones, por ejemplo, son todo ejemplos, ¿no? Bueno, pues el sistema de abastecimiento de agua de algunas comunidades locales, sobre todo las de montaña, que no están enganchadas al sistema general de Asturias, también como efecto de la alteración de los patrones de precipitación, pues el abastecimiento de algunas pequeñas poblaciones que dependen de manantiales también podría verse afectado. Son algunos ejemplos nada más, pero lo estamos sufriendo y tenemos que adaptarnos, es decir, intentar que esos impactos que se van a producir durante décadas y que lo van a ver varias generaciones y lo van a sufrir las generaciones futuras, sean lo menos dañinos posibles. Como podéis ver, tenemos un gran trabajo por delante para tratar de reducir este problema en el que nos encontramos todos nosotros. Hay algunas cosas que ya no tienen vuelta atrás, pero hay otras que se pueden reducir o evitar. El objetivo actual es conseguir que el aumento de la temperatura global del planeta no alcance los 2 grados centígrados. Es preferible no sobrepasar 1,5. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? A nivel general, algunas medidas son poner en marcha acciones para reducir y limitar los gases de efecto invernadero, con el fin de evitar el aumento de la temperatura global del planeta. Adaptarnos al entorno, es decir, llevar a cabo acciones para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como por ejemplo
la mejora de infraestructuras e instalaciones más seguras y resilientes, la reforestación y la restauración paisajística, el tratamiento y depuración del agua, etc. Y también podemos llevar a cabo investigaciones y colaborar internacionalmente. A nivel particular, y aunque no parezca mucho, todo cuenta, y estas son algunas de las medidas que podemos llevar a cabo. Apagar las luces y desconectar los aparatos electrónicos que no se estén usando, cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo, reducir los residuos reutilizando y reciclando, y evitar los baños en medida y reducir los minutos de ducha, es decir, ahorrar agua a gran cantidad todos los días. También comprar productos locales y de temporada y reciclar productos usados de papel, plástico, vidrio y aluminio. También elegir el transporte público o la bicicleta en lugar de ir en coche. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta esos efectos del cambio climático, una labor importantísima es la de concienciación. Tenemos que ser conscientes de que nuestros patrones de producción y de consumo son esenciales a la hora de cambiar los efectos del cambio climático. Hay también iniciativas de consumo de última milla, de kilómetro cero, de productos de proximidad, que son menos impactantes. Consumir productos de temporada, no hacer uso excesivo del comercio por internet, que tiene un importante impacto en el transporte. Son algunas de las cosas. Pero luego también tenemos que ser conscientes de que todos estamos en riesgo. Y que, por ejemplo, si tenemos un diciembre con unas temperaturas altas, pues eso no es normal, ¿no? Y eso nos va a afectar a nuestras producciones, nuestra capacidad de producción, por ejemplo, de alimentos o agroalimentaria, ¿vale? El aumento de las temperaturas va a incrementar la necesidad de refrigeración en algunas actividades, las comerciales, las del frío. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser conscientes que aunque ahora no estemos notando el pico más alto de esos impactos, esos se van a producir. Y tenemos que saber cómo reaccionar. Eso es uno de los papeles de las administraciones, y pensamos que, en general, la sociedad pensamos que el cambio climático, unido a otras crisis geopolíticas, pues se traduce en el aumento el incremento de los costes del precio de las gasolinas, pero es todo mucho más profundo, ¿no? En las próximas décadas nuestros modos de vida van a cambiar y tienen que cambiar porque los patrones de consumo que tenemos son insostenibles para el planeta. Y esos patrones de consumo me refiero al mundo desarrollado. El mundo desarrollado está consumiendo gran parte de los recursos del mundo. Y entonces el mundo desarrollado va a tener que consumir menos o consumir de otra manera. Esa es una de las labores fundamentales. Primero, luchar contra el negacionismo. El cambio climático existe y está produciendo efectos. Esos efectos se van a incrementar, y concienciar a la sociedad y prepararla para hacer frente a esas crisis climáticas. Conscientes de la importancia de actuar contra el cambio climático, la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Principado de Asturias, ha creado la Cátedra de Cambio Climático. La Cátedra de Cambio Climático surge de una colaboración entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Universidad de Oviedo. Y la función de la cátedra es múltiple. Es sobre todo trabajar en la parte de concienciación, transmisión del conocimiento, impulsar en la medida de lo posible
la cooperación entre grupos de investigación, avanzar en la investigación y en el conocimiento, descendiendo a la escala regional, porque es una cátedra de ámbito regional, aunque los procesos son globales. Lo que tratamos es de intentar saber, con todas las dificultades e incertidumbres, porque los modelos globales son globales, qué es lo que puede pasar en concreto en Asturias y a qué escenarios nos enfrentamos. Entonces, tenemos estos objetivos: promoción de la investigación, formación, divulgación, transferencia y fomento de la colaboración. Fomento de la colaboración entre grupos de investigación y entre empresas o instituciones e investigadores. Y dentro de la formación y la divulgación, pues entroncar también con los niveles de enseñanza medios y de primaria. A través de diversas iniciativas que tiene la universidad, pues hacer presente el cambio climático, sus efectos y sus consecuencias, para que las futuras generaciones estén preparadas y tomen conciencia de ello. Creemos que esta información ha dejado claro lo importante que es tomar conciencia del cambio climático. Es real y nos afecta a todos. Por eso tenemos una gran responsabilidad actualmente y en el futuro. El papel de los futuros, de las generaciones futuras, no solo de los universitarios, es fundamental. Como decía, nuestro modo de vida va a cambiar. Y va a cambiar durante décadas, debido a esa tendencia de los efectos del cambio climático. Desde ese punto de vista, cualquier joven tiene una responsabilidad individual o colectiva. Y los futuros científicos universitarios, o sea, los que pasen por unas carreras universitarias, ya no solo de ciencias, ciencias puras, o ciencias sanitarias, sino el resto, humanidades incluso, derecho, ciencias sociales. Todo el mundo tiene que aportar, porque es un problema complejo. Tenemos que construir un nuevo marco social y ahí tendremos que unos tendrán un papel más importante y otros tendrán otro papel menos importante. Nos ponemos en el caso de las ingenierías. Pues en el caso de las ingenierías tenemos tanto todos los avances y desarrollos en materia de mitigación, desarrollo de energías limpias, captura de CO2, producción de hidrógeno verde, pues desde aprovechamientos y desarrollos tecnológicos innovadores en aprovechamiento de la energía de las mareas, de las olas, del viento, del sol, pero también en el desarrollo, arquitectos, ingenieros de materiales, desarrollo de ciudades adaptadas al cambio climático, es decir, sostenibles, que consuman menos energía, pero además que sean verdes, que consigan que la temperatura de las ciudades, un efecto conocido de las ciudades es la isla de calor, ¿no? Las temperaturas de una ciudad son mucho más altas que las del entorno. Eso hace que las olas de calor, por ejemplo, sean mucho más intensas para los habitantes de las ciudades que para los del medio rural. ¿Eso por qué? Porque hemos hecho una urbanización muy dura, muy de hormigón, muy de asfalto, y hemos eliminado la naturaleza de la ciudad. Bueno, las tendencias ahora para hacerse sostenible en la ciudad pasa por drenajes sostenibles, infraestructuras verdes que atraviesen las ciudades, y ahí también está el papel de los ingenieros y de los arquitectos. Ya no te digo en temas de materiales. Pero luego hay otros ámbitos, el ámbito del derecho. Pues el ámbito del derecho también todo este tipo va a cambiar las normativas. El ámbito de la sanidad, por ejemplo, importantísimo.
Los cambios de patrones de temperaturas y de precipitaciones pueden hacer, uno de los efectos que pueden traer es la aparición de vectores infecciosos nuevos, nuevos mosquitos, otro tipo de plagas, y procesos de zoonosis, es decir, de pasar enfermedades de los animales a los hombres. Propagación de virus, como ya hemos vivido desgraciadamente estos últimos años. Entonces ahí todos tenemos un reto importantísimo y cualquier previsión de salud pública o sanidad pública pues tiene en cuenta este posible efecto o este potencial efecto. Por lo tanto, el papel y no solo de los universitarios, como decía, los universitarios como alcanzan el máximo grado de formación, tendrán más responsabilidad o se dedicarán a tareas más relevantes. Pero el resto de la sociedad, el resto de las generaciones futuras, también tienen un papel importantísimo frente al cambio climático.